¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes, noches. Nuevamente con ustedes, Democracia y yo, platicando una vez más en otro capítulo, Ciencia Ciudadana. Recordarán que en el capítulo anterior nos quedamos en el tema de la corrupción, de que si realmente había mucha corrupción y de que esta era una causa de la creciente pobreza que experimenta hoy día nuestro país. Ya de esto hablamos en algún capítulo anterior, realmente no es un tema nuevo. En lo personal, y de acuerdo a las investigaciones que hice, pues la corrupción efectivamente es un problema muy importante en nuestro país. En el mismo libro encontraba una gráfica en la que se muestra cómo en este sexenio hemos descendido 33 lugares aproximadamente en la clasificación internacional en cuanto al índice de transparencia, el índice de percepción de la corrupción, que es un indicador a nivel internacional. Estábamos por ahí del lugar 65 y para finales del año pasado andamos por el lugar 98. Con todo y el combate que se dice que el gobierno hace de la corrupción, tanta publicidad que nos muestra en ese sentido, pues los resultados dicen otra cosa. O quizás lo que está pasando es que nosotros nos hemos estancado y otros países realmente han venido avanzando en el tema del combate a la corrupción. Más bien en lograr resultados en el combate a la corrupción. Porque en el combate hay mucho y resultados hay pocos. Por lo menos eso es lo que nos dicen las estadísticas. Bien, pero es realmente ese tema de la corrupción lo que nos impide avanzar en el terreno económico. Ya en un capítulo, pues creo que fue de los primeros que vimos de Ciencia Ciudadana, cuando hablábamos de las propuestas de Andrés Manuel López Obrador, que ha insistido mucho en el tema de la corrupción, pues decíamos y prestamos una gráfica en la que nos comparábamos contra Brasil y mostrábamos que pues no, Brasil, sin avanzar una décima en el combate a la corrupción, había avanzado muchísimo en cuanto al aspecto económico. Su Producto Interno Bruto era de los mejores de América y del mundo, ¿no? Esto ya incluso lo volvimos a citar hace poco. Entonces, quiere decir que no es el punto la cuestión de la corrupción. No porque, por citar un ejemplo, haya líderes sindicales multimillonarios, quiere decir que ese factor, aunque es horrendo, pero aparte de que sea horrendo, ese factor no va a crear que haya muchísimos pobres, porque haya estos líderes sindicales multimillonarios. No, eso es ajeno. Sí. Que sí, duele, que está mal, no, nadie lo duda, yo no estoy diciendo que no sea así, pero aquí el punto es, acuérdense ustedes, y de eso trata el libro, el combate a la creciente pobreza. Y si nos concretáramos a eliminar todos estos, no nomás líderes sindicales, sino todos aquellos beneficiarios de la corrupción, pues aún así no avanzaríamos en el terreno económico, aunque los elimináramos, o avanzaríamos quizás muy poco. ¿Dónde está el punto? Ya lo dijimos en el capítulo anterior, creo que por ahí, no, en el 12 por ahí. El problema está en un sistema que distribuye inequitativamente la riqueza. Es un sistema que hemos seguido y que sigue en la mayoría de los países del mundo y que está ciego en cuanto a este problema. Está generando, pues la verdad, su propio, pues ya no sé si sería exagerado decir su propio fin, pero por lo menos, si no su propio fin, sí su viabilidad hacia el futuro. ¿Por qué? Bueno, porque es un sistema que se dedica a hacer muy poquitos ricos y muchísimos pobres. Ejemplos hay muchos, estadísticas también hay bastantes, ¿no? Veamos, por ejemplo, un elemento que nos ayude a ejemplificar cómo se ha distribuido inequitativamente la riqueza. La parte de los sueldos. Recordarán que hace en el capítulo anterior, si mal no recuerdo, veíamos cómo el índice de la... a ver si recuerdo aquí el nombre, si aquí está, índice de tendencia laboral de la pobreza, pues iba creciendo, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque la gente gana menos dinero, los trabajadores ganan menos dinero, llevan menos dinero a sus hogares. En la página 52
Podemos ver otra gráfica, también con números pequeños. Es más, sí, vamos a verla, si la apuntamos por favor, para ver algo que es importante. Esta gráfica nos muestra cómo están integrados los trabajadores del Seguro Social, o que se muestran, que están afiliados al Seguro Social. Está cortada, o está a la fecha de septiembre de 2011, o sea, hace un año. Bueno, este libro salió por ahí en los primeros meses de este año, y teníamos que hacer un corte en las cifras. El corte fue a septiembre de 2011, para poder publicarlo. Ya en esas fechas vemos que el grupo que es el más numeroso en cuanto a ingresos, que es el renglón de hasta arriba, la gente que gana de 1 a 3 salarios mínimos, significa el 58%, 58.8% más o menos, del total. Es decir, casi el 60% de los trabajadores registrados en el Seguro Social a septiembre de 2011, casi el 60%, ganaban 3 salarios mínimos o menos. Y el otro 40% pues ya se lo lleva el resto. Bien, ahora, si me permiten, vamos a ver el último grupo, que es el que gana de 23 a 25 salarios mínimos, pues es apenas el 2.1%, ¿sí? O más, puede ser más de 25 salarios mínimos, apenas un 2%. Y lo más interesante lo podemos ver en las dos últimas columnas, estas que están por acá, ¿sí? Esas dos últimas columnas, ¿qué nos significan? Bueno, la primera nos dice cuánto crecieron los empleados agrupados por sus salarios que perciben, de acuerdo a las clasificaciones que están en la primera columna, en el periodo de esta columna, la que es la penúltima, de enero 2008 a septiembre 2011. ¿Por qué de enero de 2008 a septiembre de 2011? Bueno, porque fue a partir de la crisis, ¿sí? Viene la crisis y cómo empiezan a crecer los grupos del Seguro Social a partir de la crisis. Y la última columna nos significa cómo venían creciendo antes de la crisis, ¿sí? Y vamos a ver otra vez el renglón de hasta arriba, los que ganan de 1 a 3 salarios mínimos. Estos de aquí, ¿sí? Antes de la crisis, del inicio del sexenio, que es de diciembre de 2006 a diciembre de 2007, la última columna, antes de la crisis, los que percibían entre 1 y 3 salarios mínimos crecieron un 26%, más o menos, 26.4 para ser exactos. Después de la crisis, es decir, de 2008 a 2011, crecen en un 86%, casi 87%, en un 85.6% para ser exactos, ¿sí? Bueno, si ¿esto qué significa? Que después de la crisis, o sea, en los empleos que se generaron a partir de 2008, y concretamente de enero de 2008 hasta septiembre de 2011, 17 de cada 20 empleos ganaban 3 salarios mínimos o menos. Y 3 salarios mínimos es un decir, porque en realidad ese 86% estaba conformado por trabajadores que ganaban 2 salarios mínimos. Es decir, hubo empleos, sí, los 2 millones que andaba presumiendo Felipe Calderón, sí, nada más que el 86% de esos 2 millones de empleos, pues ganaban 2 salarios, más bien no ganaban, ganan 2 salarios mínimos. Obviamente, esto es un factor muy importante en la inequitativa distribución del ingreso. Tenemos un montón de trabajadores que ganan sueldos miserables, ¿sí? ¿Cuántos son 2 salarios mínimos? Bueno, estamos hablando de 3.500 pesos más o menos al mes, 3.570 por ahí más o menos, para que tengo el dato, pues son como 3.600 pesos, pónganle, al mes. Con 3.600 pesos al mes, un jefe de familia puede mantener decorosamente
a la misma? Yo creo que no. Simple y sencillamente, y ya lo dijimos también en un capítulo anterior, unos 3,600 pesos al mes, o 3,700, póngale, no alcanza para comprar la canasta básica de 2 personas. Así de sencillo. Así que si este trabajador, lo único que tiene es que está casado y no tiene hijos, pues aún así no puede adquirir la canasta básica para él y su esposa. Así es como está la situación, ¿sí? Eso es lo que nos está causando la creciente pobreza, este tipo de cosas. Y eso nos lo genera un sistema económico que está motivando que el empleo cada vez sea más mal pagado, en todos los niveles. Aquí ya vimos que lo que pasa es que los que ganan poquito, 2 salarios mínimos, son los que crecieron más. Perdón, pero esto está pasando en todos los niveles. Los profesionales, es decir, los que tienen título profesional, ahora ganan menos que antes. Eso es una realidad. Pregúntenles a sus vecinos, sus amigos, ustedes mismos. No se diga así los que no son profesionistas, vienen ganando menos. No es un secreto la lamentada precarización del trabajo. Es decir, cuánta gente que trabaja que no tiene prestaciones sociales y que recibe un sueldo miserable. Esa es mucha. Y eso es producto de un sistema que afecta hasta a los ricos. En el mismo libro podemos ver, tenemos otra gráfica, si la volvemos a acercar, por favor. Está en la página 58, si los que tengan el libro, y que nos habla de los multimillonarios existentes al inicio de cada sexenio, ¿sí? Y esta gráfica es bien interesante, porque nosotros podemos ver, por ejemplo, en la primera columna, cuántas familias o personas multimillonarias, de esas que aparecen en la lista de Forbes, ¿verdad? De la revista gringa esa que agrupa a los grandes millonarios, ¿cuántos aparecían al inicio del sexenio de Carlos Salinas? Y aquí vemos en la gráfica que era solo uno. Aquí está. Al inicio del sexenio de Carlos Salinas. Era uno y su fortuna se calculaba en alrededor de 2,000 millones de dólares. ¿Sí? Uno solito. Carlos Salinas, cuando termina su sexenio y se lo entrega a Ernesto Zedillo, pues ¿qué creen? Ya había 24 multimillonarios. ¡Qué bueno!, ¿no? Que en México se estuvieran creando multimillonarios. Y su fortuna, en promedio de los 24,000, claro que algunos más, otros menos, pero en promedio era de 1.8, es decir, 1,800 millones de dólares. ¿Sí? Más o menos. Entonces, más o menos sirve el promedio con lo que había recibido Carlos Salinas. Y así nos la llevábamos. Después, al inicio de Vicente Fox, pues ya se ve que Ernesto Zedillo le entrega, de los 24 que recibió, le entrega 13. Como que bajó a la mitad. ¿Sí? En ese periodo bajó a la mitad del número de multimillonarios, y ahora su promedio de fortuna se seguía manteniendo, 1,900 millones de dólares. Pero viene el sexenio de Felipe Calderón, y de los 13 que tenía, ahora ya no me quedan 11, baja en 2. ¿Pero qué creen? Y aquí viene lo importante, esos 11, su fortuna son 7,100 millones de dólares en promedio. Menos ricos, mucho más ricos. El sistema nos está llevando hacia allá. Los multimillonarios también vienen sufriendo el efecto. Los ricos también lloran, diríamos. Y vienen siendo menos. Pero los que van quedando, vienen siendo mucho más ricos. La tabla nos lo acaba de demostrar. ¿Sí? Y esta es la reflexión. El sistema nos está afectando a todos. Y aquellos que hoy gozan de grandes capitales, gozan de este beneficio de este sistema, están cerrando los ojos, pero también a ellos les está afectando. Yo digo en la introducción del libro que este sistema ha creado un gigantesco dragón que encontró su cola y con verdadera irracionalidad ha empezado a devorarla. Los que están a la cabeza del sistema encontraron la parte donde están los pobres, que es la cola, y la están devorando. Es su misma cola. Algún día llegarán a devorarse a sí mismos. Por hoy vamos a dejarlo aquí. Soy Rafael Leonardo Santibáñez Langle. Democracia y yo
Les agradecemos su atención.